Hola, soy José de Obertónica y hoy vamos a ver cómo pasar de la canción 1 a la canción 2 usando un efecto con 3 niveles de complejidad. Vamos a empezar por el más fácil. El más típico lo has oído en todas las radios, en todas las cabinas. Y es tan simple como introducir un eco a 3/4 al final de tu canción. Bueno, al final de tu canción o donde quieras cortarla, porque ahí está la potencia de este tipo de efecto. Lo único que tienes que hacer es capturar una parte de la canción, por ejemplo, un pulso o 2 pulsos, ya tendrás que tener entonces el efecto subido y encendido y bajar tu fader. Nos quedará la estela y podremos arrancar con un nuevo BPM o con un nuevo género. 2. Efecto intermedio. Bueno, en este caso vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a meter otra capa que van a ser los recortes y las caídas en vinilo. Vamos a acabar con un efecto e introducimos la nueva canción, ahora sí, también con un modo vinilo, empezando desde una entrada suave. 3. Vamos con el más complicado. Aquí lo que hemos hecho ha sido jugar con la posición white. La posición white nos lleva la velocidad un 100% más allá del origen, es decir, el doble de rápido, o nos permite pararla completamente. Si quitamos el master tempo y además incluimos un recorte de un bucle, obtenemos un efecto de aceleración y deceleración muy chulo. Si quieres apoyarme, visita obertonica.com, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos muy pronto.